Análisis la semana pasada. Habíamos visto lo de la misión, la visión, después lo último que vimos era el modelo CAM. Perdón, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Modelo de negocio? El modelo Canvas, sí. El modelo Canva. Bueno, si ya estamos ahí, ya hemos visto el modelo Canva, podemos dar un pasito más. Y podemos ir directamente a ver lo que es el análisis PEST y el análisis de Porter. O sea, estamos hablando el análisis del entorno y específicamente el análisis del entorno competitivo, las dos cosas. Uno es análisis de entorno, que implican las cosas de Dios, que yo no puedo cambiar, pero tengo que analizar cómo es mi posicionamiento y el de mi empresa en función de determinadas condiciones que tengo que tener como organización frente a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, globales, o sea, las cosas de Dios, las cosas que están, que yo no las puedo modificar, no las puedo cambiar, qué sé yo, por decir algo respecto de la tecnología, las tecnologías de la información aplicada y de la robótica han cambiado el mundo. Yo no lo puedo modificar a eso. Simplemente tengo que aceptar que el mundo ha cambiado y tengo que estudiar cómo mi organización es más o menos flexible y se puede adaptar a todos estos cambios. En definitiva, como decía una compañera de ustedes del turno anterior, Darwin. O nos adaptamos o desaparecemos. Entonces, el PEST, vuelvo a insistir, nos muestra las cosas de Dios. Las políticas, el impacto de las políticas económicas y sociales, la pandemia, o sea, todo lo que nos pasa que viene desde arriba y que no lo podemos modificar. Me sacan un decreto donde me limitan la circulación y me limitaron la circulación y yo no puedo hacer otra cosa. Sacaron un decreto de que no había presencialidad y no había presencialidad. Hoy sacaron de que quieren presencialidad y tienen la presencialidad. O sea, son cosas que llueven, caen de arriba. ¿Qué opinamos al respecto? No importa. Sino, una vez que sucedió, tenemos que analizar qué es lo que está pasando y el impacto. Yo les voy a dar un ejemplo suelto que desarrollamos un poco con sus compañeros del turno anterior para que tengan una idea de lo que hablamos. En el marco político actual del desarrollo de las empresas, una de las cuestiones que escuchamos permanentemente es: queremos potenciar el consumo, queremos generar trabajo y queremos ayudar a las empresas a que generen más trabajo. Fantástico. Cuando uno lo escucha, suena divino. Ahora, si vemos concretamente la política, tomemos un sector, la industria automotriz. Es una de las que más trabajo directo e indirecto proporciona, porque no solamente es la propia terminal, que son terminales, que son varios miles de empleados, sino además son las proveedoras de partes, las autopartes, que son muchos miles de empleados más. Y después, todo lo que incluye la logística de los autos, tanto en la cuestión de los flujos internos como externos. O sea, la movilización que tienen en todos los factores de la economía, tanto en forma directa como indirecta, es increíble, es muy grande. Estamos hablando es un polo de desarrollo que afecta a algunos cientos de miles de empleados. Y ahí tenemos varias terminales, qué sé yo, tenemos Ford, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, por decir alguna. Hay hoy una medida concreta del gobierno. Vamos a considerar que el auto es un artículo de lujo, a partir de lo cual todo lo que valga más de 3 millones tributa un impuesto adicional. Creo que para la banda de 3 millones es del orden del 20%, y ya para vehículos, no sé si de 6, de 8, y de cuánto, estamos hablando de impuestos llegar a un 100% de su valor. Esto es una realidad, concreto, ya salió. Si yo tengo que hacer un análisis PEST desde una terminal automotriz,
¿Cuáles son las reacciones esperables? ¿Y de qué manera tengo yo como organización que enfrentar esta situación? A ver, intentemos un poquito. Y, por ejemplo, ver que los autos que están justo llegando a ese precio, por ejemplo, pasando apenas los 3, tratar de ver cómo hacer para que bajen un poco el precio y que no les caiga el impuesto, por ejemplo. Sí, sería una medida, sería una medida. Ahora, las empresas automotrices que son de personalización masiva y demás, en la parte de los vehículos económicos, son empresas estructuradas que podemos llamar de bajos costos. ¿Qué significa eso, Sara? Que tratan de ahorrar lo máximo posible. O sea, que los grandes esfuerzos están hechos. Si vamos a actuar sobre los márgenes de ganancia, básicamente. O sea, no digo que la medida no se haga, digo que es una medida que se puede hacer, pero los beneficios que me va a producir son chiquititos. ¿Qué otro impacto tenemos? ¿Y cómo podrán reaccionar? ¿O cómo están reaccionando? Porque esto no es de hoy, esto ya se viene a venir, hace rato que viene la cuestión y cada vez las empresas están tomando más medidas. Profe, ¿y cómo el principio de la pregunta era el límite que, cómo hacer con una empresa de autos, me dijo? A vos te está lloviendo una medida de arriba que te aumentaron los impuestos porque el auto es suntuario. Esta es una medida de la semana pasada del gobierno que ha impactado fuertemente en las automotrices. Vos ponete en el lugar, en 2 lugares te tenés que poner, o en 3 para entender esto. Primero, en el lugar de la automotriz, ¿cómo vas a reaccionar? Segundo, en los segmentos de mercado, o sea, en los que compran, porque a vos te entra la plata de algún lado. O sea, ¿quién compra tus vehículos? Junto con esto, pensar también en cuáles son los márgenes de ganancia que a vos te dejan los vehículos baratos y los vehículos más caros, cómo son los márgenes relativos. Es lo otro que tenés que pensar. Y lo otro que tenés que pensar está relacionado a las estructuras de costos que vos tenés, que es donde vos podés actuar. Puedo hacer esfuerzos para disminuir los costos generales o bien me tengo que adecuar a la demanda. Porque creo que tengo que esperar si aumentan los impuestos en un orden tan importante como un 20% hasta un 100%. ¿Qué tenemos que esperar de la demanda? Y que va a disminuir. En una situación como la actual. Claro. Vamos, chicos, piensen, elasticidad de la demanda, todo ese tipo de cosas. Si ustedes aumentan el precio de venta y además los servicios que el usuario de ese artículo que compra tiene que pagar a futuro. Si yo en este momento te digo que vos vas a comprar un auto y en vez de pagarlo 3,5 millones de pesos, lo vas a pagar 4,200,000. Al mismo vehículo que sale 3,5, lo va a pagar 4,200. Y además de pagar los 4,200 el año que viene, en bienes personales, vas a tener que dedicar unos 150,000 mangos más en junio. ¿Es un factor disuasivo de la compra? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y bueno, pero no existe, por ejemplo, sí, el tema de la financiación o los planes para sacar ahora el tema de los autos. Eso por ahí es más difícil que ahora la gente tenga la plata de contado para poder realizar todo el pago, porque no es solo el auto, es todo el resto de las cosas que tiene que hacer para que no esté bajo el nombre de esa persona. Anita, el impuesto no distingue entre planes de ahorro, no distingue entre planes de ahorro y pago al contado. El impuesto es sobre el bien. Ya convengamos que los autos en Argentina tienen una carga impositiva que supera el 60%.
Y hoy estás haciendo una doble imposición, impuesto sobre Claro. impuesto. O sea, ya son difíciles de comprar, ya sea por planes de ahorro, o sea, el contado, o por cambio de un usado. Si vos además le agregás un peso extra en Claro. todo el paquete impositivo, yo no digo que compre o no compre, no me pongo en el cuero a la gente, yo simplemente hablo, ¿es un factor disuasivo de la demanda? Sí. Sí, es un factor disuasivo Sí. de la demanda. Ahora, si una persona tenía un sueldo acorde a un dólar de 20 pesos o de 30 pesos o de 40 pesos, y hoy en ese momento ganaba el equivalente a $4.000 o a $3.500, hoy, con los ajustes salariales, esa misma persona tiene un sueldo equivalente a $1.500, no más de eso. Los vehículos son artículos en dólares. Si nosotros vemos la depreciación, vemos la inflación, vemos todo este paquetito, ¿es un factor disuasivo de la demanda? Obviamente Sí, sí. sí, o sea, cada vez puedo comprar, o sea, un auto de menor valor. Exactamente. Sigamos con el análisis. Si yo estoy viendo esta situación y la veo proyectarse y digo, hemos pasado de un 30 o de un 20 o de lo que quieran de pobre a más de un 50, y entendiendo que los segmentos de los autos de menor precio, llamemos hoy en el mercado, no hoy, porque hoy ya no están, pero no importa, lo que estaban en el mercado, que era un 4K, un Up, el Cabide, o sea, todos los autos de la gama bajita, que eran los segmentos de cliente, que es lo que yo tengo que mirar como empresa, los segmentos de cliente que usuarios, digamos, de esos autitos, podemos dividir dos grandes grupos. El grupo del primer auto, o sea, el autito chiquitito, el primer auto, recién empecé a laburar, estoy accediendo, o el primer auto de la familia, porque se juntó con unos manguitos, lo que fuera, pero es tu primer auto. Tu entrada, digamos, son los autitos de entrada, donde uno se hace de un capital y después los puede escalar. Pero es el autito, el primer el renglón. Y el otro que es el segundo o tercer auto de una familia pudiente, digámosle así, que le sobra la plata, la tiene estructurada y es tu segundo o tercer auto, y lo compras porque lo necesitas, porque el estacionamiento, para que me lleve y me traiga, para que lo estacione en cualquier lado y si me lo rayan no me tiran a llorar arriba el capó, bueno, ese tipo de cosas. Si uno piensa que pasamos de un 25, de un 30, de un 40, lo que quieran, a un 52, 54% de pobreza, ese ingreso está cada vez más lejano. O sea, es otro factor disuasivo de la demanda. Bajo ese concepto, son todos factores disuasivos de la demanda. Y si yo además estoy aumentando los impuestos, todos los impuestos en forma general, inclusive el impuesto a los ingresos, el impuesto a la ganancia, somos el único país del mundo que la diferencia entre ser pobre y pagar impuestos a la ganancia es chiquitita así, realmente un sinsentido muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando uno mira una medida de esas que bajan de Dios, lo que yo tengo que analizar no es la medida. O sea, a mí no me preocupa si el impuesto es del 20 o del 60. Es completamente distinto cuando yo analizo el entorno, si a alguien me baja un impuesto, un sobreprecio de esas características en los elementos que yo estoy vendiendo, cuando además los factores económicos, los factores sociales son tan duros como están hoy. Entonces son factores disuasivos de la demanda. Bien, entonces ya conocemos lo que es el impacto en los clientes. Sabemos que va a afectar la demanda. Ahora vamos a lo que hablábamos con Sara recién. Fantástico. ¿Qué podés hacer por esto? Y ahora pensemos en términos, no de que ustedes quieren regalar autos, porque es lindo que todos tengan un auto, sino piensen que ustedes son el CEO
de Ford, el CEO de Volkswagen, el CEO de Renault, y tienen que tomar decisiones que implican decisiones de liderazgo, decisiones económicas, decisiones pesadas, que implican marcar los nuevos rumbos empresarios que le garanticen la supervivencia a la empresa, que es el leitmotiv de ustedes, y sostener en cuanto se puedan los niveles, los márgenes de ganancia. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pensar hoy en la coyuntura solamente. También tengo que pensar que tengo que renovar los autos, que tengo que renovar las matrices, que tengo que renovar un montón de cosas, que tengo que pagar I+D, que tengo que pagar sueldo, tengo que hacer un montón de cosas, con lo cual tengo que generar reservas financieras también. Puedo resignar un tiempo, pero no siempre de esto. Los equipos tienen la mala costumbre de romperse, las matrices tienen la mala costumbre de dejar de ser útiles. Tengo que seguir desarrollando porque la competencia me saca un nuevo modelo y me deja fuera de mercado. Es un mercado muy duro. Entonces, ustedes son los CEOs de la empresa automotriz. ¿Qué decisiones tomarían? Ya saben que van a vender menos y van a vender peor. Y ya saben que cierto rubro de vehículos muy difícilmente lo puedan vender porque los márgenes de ganancia son chiquitos, y haciendo todo esto hay que ver si realmente, y con esta perspectiva, si realmente hay una justificación de aumentar un stock de un artículo que me da un margen de ganancia chiquito, no tengo seguridad de venderlo y la proyección económica no es floreciente. ¿Qué decisiones tomarían ustedes sentaditos en el sillón del CEO de la Renault, de la Volkswagen, de la Ford? ¿Qué decisión toman? Les aclaro que hay decisiones que ya se han tomado, ¿no? Profe, puede ser lo que yo vi, que algunas concesionarias pusieron facilidades de compra para los autos, como por ejemplo, antes financiaban el 70% del vehículo, ahora te financian el 100%. Son todas medidas coyunturales que van a las concesionarias. Vos estás sentado en el escritorio del capo de la Volkswagen, del capo de la Renault. A vos no te preocupa el concesionario. El concesionario es casi un esclavo tuyo. Yo creo que lo que haría es, no sé si se dice así, parar las líneas de montaje, digamos, de la producción de lo que son las camionetas o los vehículos que son caros y que sé que si yo voy a producir, por ejemplo, para la Argentina, no sé, un ejemplo, si yo antes hacía 200 camionetas para vender y que ahora digo, hay una crisis, no todo el mundo me va a comprar todo esto, entonces no es necesario hacer toda una pérdida voy a tener ahí, porque si no voy a tener ingreso, entonces voy a estar destinando un montón de plata a algo que no voy a vender. Pararía eso. Entiendo de que también hay que seguir pagando a los empleados de las empresas que se encargan de ahí, pero a la vez me tendría que enfocar entonces en el tema de la producción y lograr una manera de poder vender, digamos, los automóviles que son de precios mucho más accesibles, y que eso es lo que me va a hacer sobrevivir, digamos, porque son las cosas más por ahí que tienen más llegada a la gente. Pues si es algo más caro y que voy a tener al final sí una venta de, no sé, esa camioneta, pero no es lo que voy a vender todo el tiempo que me va a asegurar eso. Aparte, si hay una crisis, una de las cosas que la gente calculo que no hace tanto es salir a comprar el automóvil más caro, digamos, que tenga, si no tienen la posibilidad. Entonces, tu análisis, te digo, que tiene cierto viso lógico, Ana, y lo respeto por eso. profe, Pero te voy a dar una pauta. Los CEOs de Renault, Volkswagen, Nissan y Ford dejaron de fabricar los autos chicos baratos. Inclusive algunos de ellos, los medios, los autos medios los han dejado de fabricar. Por el concepto justamente de que me dan
un margen de ganancia muy chiquitito. La pobreza impacta mucho más en los sectores de bajos ingresos y de medios ingresos, no tanto en los de ingresos medios y medios altos. El tipo que tenía ayer 8 millones de pesos en el bolsillo para comprar una camioneta, y probablemente hoy los tenga. La persona que ganaba 150.000 pesos por mes y podía afrontar una cuota de 35.000 pesos, hoy no puede afrontar una cuota de 70. O sea, ahí hay en tu lógica hay una imperfección, te diría, porque vos tenés que mirar una cuestión. Mantener stock es carísimo y modificar el mercado a los efectos, carísimo financieramente, no te olvides, el costo de la plata hoy está arriba del 50% al año, está en un 57, 58% al año. Razón por la cual sostener stock hoy te sale carísimo, es impensable. Entonces yo tengo que garantizar que lo poco que fabrico sale. La gente de bajos ingresos no está en posición de comprar hoy. Y la gente de ingreso medio, como yo, ya perdió la posibilidad. O sea, yo en este momento tener que afrontar una cuota de 60, 70.000 pesos, ni loco la vida. Ni lo intento, ni lo miro. Y además sabiendo que el año que viene tengo que pagar impuestos a los bienes personales, que ya tengo que prever que en junio del año que viene, a equivalente de hoy, porque eso es guita constante, los impuestos van siempre increyendo, ¿no? Como los sueldos, a plata de hoy voy a tener que disponer entre 120 y 150.000 pesos en junio para pagar, o sea, el aguinaldo tiene que ir para pagar bienes personales, por haberme comprado una camioneta, haberme comprado un auto, lo cual empieza a tener viso de locura. Entonces, directamente, yo desde mi punto de vista de cliente comprador, simplemente digo, no es oportunidad para comprar, mantendré el autito que tengo y esperaré. Y veré, desencillaré hasta que aclare. Los CEOs de las empresas, ¿cuál es la focalización? Yo lo que puedo sostener es lo que me da un margen de ganancia adecuado. Después, ¿cuál es la otra medida? ¿Hacen boicot de personal, profe? Si no puedo vender, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir fabricando? No, disminuyen la producción y se enfocan en lo que más ganancia le dan. Se enfocan en lo que más ganancia te dan, tiran la producción al piso, suspenden personal para bajar los costos personal y suspenden a los autopartistas. Che, yo tenía pensado fabricar 100.000 autos este año, vos sabés qué pena, vamos para 30.000. Así que el stock y todo lo que tenés para 70.000 y paran toda la cadena proyectada para atrás. Si uno mira, decir opinión de las empresas, por eso le dije, siéntense en el sillón del CEO, piensen como CEO. Ustedes tienen que sostener la empresa, tienen que mantenerla operando y tienen que sostener en la medida de lo posible los márgenes para poder tener actuaciones a futuro. O sea, tienen que hacer la reserva financiera, tienen que hacer todo. Coyunturalmente sí, puedo decir, no gano ahora, espero, veo, porque el año que viene, porque si tengo una proyección. Si no tengo esas proyecciones, olvídense. Bueno, fíjense, hemos hablado de un casito, de algo que sucedió la semana pasada. Gracias, mi amor. De algo que sucedió la semana pasada y cómo trabajan los impactos. Ahora, esto no es algo que no se sabía y es algo que no se estaba viendo desde hace rato. Que Volkswagen haya dejado de fabricar el Up y el Fox. Que la Renault haya dejado de fabricar el Cabid y el Stedway esté en vista de, y el Logan también esté en vista de salir. Que la Ford haya matado el K, haya matado el Focus y el otro, el intermedio, que no sé cuál es, ya no hacen más. La Nissan, el March, afuera. El otro que seguía el Nissan, el Tida, afuera. Entonces, cuando uno mira esto y dice, a ver, todas estas empresas han tomado esas decisiones y solamente una o dos están sosteniendo, y en los diálogos se reprodujeron el otro día del japonés que le dijo amablemente al presidente, nosotros no podemos, para ser competitivos en el mundo, no podemos exportar impuestos, tenga cuidado con esto, piensen bien lo que están haciendo.
O sea, nosotros tenemos un vehículo de calidad, con precios competitivos, que podemos vender en el mundo. Pero si nos siguen cargando los impuestos, yo no puedo exportar impuestos. Como diciendo, muchachos, si siguen en esta tendencia que lo único que hacen es aumentar impuestos, las condiciones para exportar al mundo, que es lo que a mí me sostienen en la fábrica, se terminan muriendo. A partir de lo cual, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si me seguía aumentando la carga impositiva, no voy a tener más remedio que cerrar. Porque la flexibilidad y la adaptabilidad de mi empresa llega hasta acá. Y a partir de acá, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto que hemos hablado? No es si la medida es correcta, es incorrecta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Esto no es una discusión dialéctica, ni es una discusión que tenga fines políticos o fines, no sé, de lo que ustedes quieran, de posicionamientos ideológicos. Esto es simplemente acción y reacción. Lamentablemente, a nivel mundial, a nivel global, ustedes trabajan a precios globales. Entonces, esto es sencillo. Si Toyota tiene una planta en Singapur que produce las camionetas a, no sé, $5.000 menos que en Argentina, bueno, Toyota Singapur venderá globalmente en todos aquellos lugares donde la diferencia de flete llegue hasta los $5.000. Entonces, por ahí empezaremos a ver camionetas de Toyota Singapur introducidas en Chile, en Bolivia, en Paraguay. Sí, esto es lo que uno tiene que mirar. O sea, lo que viene de arriba, es de Dios, yo no lo puedo cambiar. Es una decisión del gobierno, buena, mala, lo que quiera, no la voy a discutir. O sea, que yo personalmente esté o no esté de acuerdo es total y absolutamente intrascendente. Lo que no es intrascendente es qué es lo que están haciendo las empresas respecto a la medida. Y no respecto a los efectos económicos a futuro, que esto se cae. No estoy hablando de eso, eso no me importa. Eso entra dentro de lo que son convicciones ideológicas, lo que uno piensa y demás, y me tienen sin cuidado esas cosas. A mí lo que me preocupa es otra cosa, que es lo que ustedes están acá, en una cátedra. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de entender cómo las cosas de Dios impactan dentro de la empresa. El análisis del entorno. Y ver desde la empresa cómo actúo frente a las cosas de Dios, cómo me adapto, porque en definitiva lo que yo tengo que evaluar es la adaptabilidad y la flexibilidad de la empresa frente a esas condiciones de Dios, que además son para todo lo mismo. O sea, esas condiciones vienen para la Toyota, vienen para la Fiat, vienen para la Volkswagen, todas caen bajo el mismo paquetito. Entonces lo que yo tengo que aprender a mirar es decir, che, ¿qué análisis están haciendo? ¿De qué manera se adaptan y de qué manera flexibilizan sus operaciones para poder sobrevivir? Entonces, lo que a mí me interesa es cuál es la reacción frente a determinadas medidas desde el punto de vista estratégico para ver la adaptabilidad de la empresa para sobrevivir. Aquí estamos hablando de Darwin. El que no se adapta, y lo lamento, se extingue. O sea, que tenemos que pensar en términos de los dinosaurios. No se adaptaron, se murieron. Bueno, punto. O cayó un aerolito, fue una hecatombe global y lo liquidó a los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios no eran adaptables para eso, los mamíferos sí, uno tenía sangre caliente, el otro no, uno se quedó en la cuevita, pudo sobrevivir, se comió a los dinosaurios y siguió viviendo. Fantástico. Y los dinosaurios son historia. Y así lo vemos a lo largo del tiempo con las especies. O sea, esto es un problema de adaptabilidad. Las organizaciones son un producto humano. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es la adaptabilidad y la flexibilidad frente a determinadas condiciones del entorno. Políticas, económicas, sociales, tecnológicas. Y ustedes se tienen que adaptar. El magnífico desarrollo que hay en robótica y en las teorías de la comunicación aplicadas a la industria son espectaculares. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Hace un agujerito, como el avestruz, mete la cabeza adentro y nega que existen
No podemos negar que existen. Están y están ahí. Lo que yo tengo que ver es cómo me adapto, cómo adopto y cómo puedo ser tan flexible para poder aprovechar esas cuestiones globales de la tecnología o como mínimo que no me afecten y poder seguir siendo competitivo en el mercado. Eso es lo que yo tengo que ver. O sea, yo no puedo cambiar la existencia y negar la existencia de las teorías de la comunicación, de los adelantos, de la comunicación. No lo puedo negar. Lo veo todos los días, agarro el teléfono y lo miro todos los días. Y me pongo a mirar un programita de YouTube para ver cómo va avanzando el tema de la personalización masiva y cada día me asusto más, las cosas que están haciendo son bestiales. El otro día vi un programa donde veía unos robots japoneses y otros coreanos y otros diseñadores de Singapur que estaban haciendo una competencia y además ya estamos hablando de no solamente de cuestiones de capacidades que son comparables de un atleta, sino además de adaptabilidad al medio, lo cual ya es un espanto. Yo uno mira y dice, por Dios, cuando yo empiezo a pensar eso aplicado a la industria, me vuelvo loco. Entonces, este es el punto. ¿Eso existe? ¿Lo puedo cambiar? No, no lo puedo cambiar. Tengo que estar preparado para cuando llegue, tengo que ser adaptable y flexible. De eso se trata el análisis PEST. Ahora que ya hemos visto este ejemplo, todo ejemplo, que no tiene nada que ver con la rabiola, ¿qué podemos decir del análisis PET para la rabiola? Porque la rabiola sigue vivo y varias rabiolas en el país se han muerto. Y las medidas han sido las mismas para la rabiola que para los niños. ¿Qué tiene de especial la rabiola que sobrevivió? Eso es lo que a mí me importa. ¿Qué hace que la rabiola sea adaptable? ¿Qué hace que la rabiola sea flexible? ¿Qué hace que la rabiola siga viva y un montón de rabiolas se hayan muerto en la Argentina? Esa es la pregunta, niños. Análisis PEST. Los escucho atentamente. Bueno, una de las cosas puede ser lo que estábamos hablando antes, como que tienen un público al cual no le afecta mucho por ahí, por ejemplo, la inflación. Es alguien, o sea, son personas que a pesar de que hay inflación, por ejemplo, pueden acceder al producto. Cosa de que a veces hay personas o otros públicos que eso sí les afecta y dejan de comprar, digamos. O sea que el nicho de mercado que atiende tiene ventajas comparativas. Pero igual hay otras rabiolas, iguales que las rabiolas que se murieron, a pesar de estar en el mismo nicho. Y también no puede ser un poco lo que hablábamos la clase pasada, que hicieron una diversificación de productos, entonces por ahí la gente que no va a comprar ravioles, entonces también puede comprar otros productos que ellos también ahora están ofreciendo y antes capaz que otros lugares no. Está bien, pero ¿qué fue lo más duro que nos pegó en este último tiempo? Que así vino de Dios o de los chinos, no sé. ¿Perdón? La pandemia. La pandemia. La pandemia nos pegó a todos por igual. A todos nos pegó por igualito. Absolutamente a todos. Sin embargo, hay rabiolas que no fueron afectadas o afectadas poco. Hay rabiolas que fueron afectadas mucho y hay rabiolas que se murieron. Así como después de la pandemia en términos económicos, hay países que están en crecimiento al ritmo que tenían prepandemia, hay países que están recuperándose y hay países que están quebrados. Y la pandemia le pegó a todos por igual. Entonces la pregunta, ¿cuál es? En las organizaciones que ustedes tienen, ¿qué tienen de particular en cuestiones de flexibilidad, adaptabilidad, para soportar esas condiciones del entorno mejor que las otras? Que además son condiciones generales. Fíjense que cuando hablamos de este tema, no solamente tengo que ver el cliente, porque te vuelvo a repetir,
El cliente me da una situación más favorable respecto de otros, sí, pero todas las raviolas que existían, muchas se murieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué algunas sobrevivieron y otras no? ¿Qué tiene de especial la raviola? Yo lo que tengo que empezar a mirar ahí, para entender la flexibilidad y la adaptabilidad de la empresa, es específicamente cómo administra sus recursos y sus capacidades. ¿Y cuáles son sus recursos y sus capacidades? Que hacen que esas facilidades que tiene le hayan permitido sobrevivir. De eso estamos hablando. Y pueden mirar acá en Jujuy hoteles. Salgan a la calle y miren qué hoteles están abiertos y qué no. Salgan y miren qué restaurantes siguen abiertos y qué restaurantes no. Y eran todo lo mismo. Son todos restaurantes. ¿Por qué este está vivo y este está muerto? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a entender. Che, la pericia financiera, la pericia económica y financiera, la pericia en la administración de los recursos humanos, la pericia que tiene en función del desarrollo de sus canales de comunicación y venta, la flexibilidad que tuvo para mutar a e-commerce, la posibilidad de incorporar rápidamente los servicios que tenía de distribución puerta a puerta con los restaurantes que ya estaban todos cerrados y los hoteles que estaban todos cerrados, ¿cómo compensó la producción? ¿De qué manera? ¿Cómo flexibilizó esa parte? ¿De qué manera trabajó con cuestiones como la distribución y la logística de la distribución? O sea, ahí es donde yo tengo que apuntar. ¿Qué es lo que hace diferente esta empresa? ¿Cómo administró sus recursos y capacidades? Acordó con sus empleados, miren chicos, realmente aprovechemos, somos una familia, todos nos conocemos, todo lo demás. Si yo les tengo que pagar el sueldo a ustedes, quiebro. Y en 2 meses no lo puedo pagar más el sueldo. La opción que yo les ofrezco es, le bajamos los sueldos y los sueldos se los voy a dar en función de los ingresos. Acá tengo estos costos fijos, tengo esto que me sale, pactemos. Y parte de la supervivencia nace de las estrategias de administración de los recursos humanos. Facilitadas, ¿por qué? Y bueno, porque en la Raviola somos una familia. Entonces entendemos los problemas. Y como conocemos la empresa, sabemos cuánto se gana, sabemos cuánto se invierte, tenemos una idea de todo el movimiento, sabemos que en estas condiciones no puede dar de comer. Y somos conscientes de eso. Entonces nos ajustamos el cinturón y ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos las pastas al costo, nos llevamos pasta a la casa, nos bajan los sueldos. Bueno, fantástico. Hacemos un acuerdo. O sea, esto es lo que me tienen que contar, qué es lo que puede hacer. Cuando hablamos en términos de flexibilidad, cuando hablamos en términos de adaptabilidad, que tan rápido me puedo adaptar a estas condiciones que otras empresas no pueden. No pueden porque las condiciones no estaban dadas. Si yo era un restaurante en el cual mis empleados eran empleados y además los rigoreaba todo el día y los tipos venían a trabajar mufados, y llega el momento en que dicen, escúchame, ¿sabes qué? Págame la indemnización completa, total tiene que ser doble, no me podés echar, y a mí que me importa, no me baja el sueldo. Y si quebrás, jodete, es tu problema. A mí no me importa. Bueno, listo. Total, vos me echás y mañana cobro un plan de trabajar y estoy más allá del bien y del mal. O sea, esto es lo que yo tengo que analizar. Esto es lo que me tienen que decir de la Raviola. ¿Qué lo diferencia? Porque sus rivales en el nicho son rivales en el nicho. O sea, hacen lo mismo que vos, le venden a la misma gente y fabrican lo mismo que fabricás vos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Claro, es la fidelidad de los empleados, una de esas, y el tema de como una familia, digamos, el trato. Bueno, fíjense cuando empezamos a mirar estas cositas y hablamos de adaptabilidad, flexibilidad y todo lo demás, como de golpe el ejercicio de los valores, la filosofía de la empresa, la conducta, la identidad, empiezan a tener un valor inusitado. Yo no sé cuál es el camino que tomó la Raviola, pero alguno de esos caminos tiene que ser, porque dejó de vender en restaurante durante casi un año y dejó de vender en los hoteles durante casi un año.
un porcentaje importante de la facturación desapareció de un día para el otro. Y los otros factores que afectan la demanda, afectan la demanda. No es que clase media alta siguen comprando los ravioles, no. Hoy por hoy hay mucha clase media y clase media no tan alta que la piensa 2 veces antes de comprarse un raviol de la raviola por los precios. O sea, sin lugar a dudas le cayeron las ventas. Si yo hoy le tengo que comprar una tarta a la raviola que sale 800, 900 mangos, hago 2 cuadras más en la colectora, ahí al frente de Friar, en la colectora, hay un muchacho que hace unas tartas fantásticas de cayote con nueces, tipo tarta flora, hace tarta flora, toda buenísima, a la mitad de precio. Deme un segundito, por favor. Fernando. Y recuperándome la operación, vamos a empezar a trabajar el pleno dentro de un poco. Hoy es la vuelta, les pido disculpas. Les voy a explicar por qué me salí el tiempo que me salí. Pero hay un compañero de ustedes que probablemente mañana me agradezca que tiene trabajo. Así que consideré que era lo suficientemente importante como para dedicarle un tiempito. Me llamó una persona amiga, dueña de una empresa de acá, pidiéndome referencias sobre, para definir la incorporación, y bueno, hay un compañero de ustedes que tiene un perfil muy interesante, fue muy competente en esta materia, en formulación, ahora está presentando su tesis, ya la presentó su tesis, está en evaluación, y justamente, no es que uno regale nada, pero si ustedes se lo ganan, como en este momento, uno puede llegar a ser factor de decisión en una empresa para que los tomen para laburar. Y es lo que acaba de pasar. Así que puedo agradecer a Dios, hoy he hecho algo útil. Un chico como ustedes, probablemente a partir de los próximos días tenga trabajo. Lo cual me produce una gran satisfacción, por supuesto. Además, obviamente, va a empezar a trabajar en la empresa de un conocido amigo mío. Obviamente lo voy a ayudar para que su desempeño sea lo mejor posible y su inicio laboral sea lo menos ríspido posible. Así que bueno, siento que ya me gané el día. Discúlpenme en el tiempo que les robé. Ya saben por qué se los robé. Bueno, sigamos entonces. Queda claro cómo es el tema del PEST, en realidad. No me importa la política, no me importa la ideología, eso no me interesa, son los marcos. Y eso es lo que tienen que pensar ustedes. Ustedes pueden estar en un país liberal, en un país comunista, en un país bananero, es lo mismo, a ustedes no les importa. No les importa si Putin dice algo, o es Biden, o es Johnson, o es el premier israelí, o es Maduro. Son las reglas del juego, ustedes no las pueden cambiar. Lo que ustedes me tienen que contar, cuáles son los atributos, cuáles son las capacidades, de qué manera administran sus recursos, qué tan buenos son haciendo eso que les permite ser flexibles, adaptarse y sobrevivir. Y medrar, no solamente sobrevivir. De eso se trata. Imagínense en ese pescadito propio de la Siberia, de la zona de las marismas, donde para sobrevivir en las épocas de sequía tiene que mudar. Y bueno, ¿es un pescado? Es un pescado. Tenía branquia. Para poder sobrevivir tuvo que desarrollar una especie de membrana que la pone y la saca, que transforma lo que vendría a ser la, ¿cómo se llama esto de los pescados? Que se mueven, las branquias, en básicamente lo que son unos pulmones poco desarrollados. Y las aletas en lo que eran casi patitas. Y bueno, sobreviven. Y sobreviven de 10. Bien. Ahora vamos a Porter. ¿Qué podemos decir de Porter? Chicos. ¡Yujú! Ya volví. ¿Qué podemos decir de Porter?
Hay que analizar los 5 pilares, profe. Bien, así es, Maximiliano. Pero lo primero que tenemos que considerar siempre es situarnos en el globito. Lo primero que yo tengo que entender es que el PEST me fija el entorno y tengo que ver las condiciones que tiene la empresa en función de su adaptabilidad, su flexibilidad, sus posibilidades de transformación para sobrevivir, medrar y demás, en función de ese entorno general, donde se desarrollan factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales, lo que quieran. Podemos hacer más de los 4 propios del PEST y seguiría teniendo sentido. Porter, en cambio, es una cuestión más operativa. Lo primero que yo tengo que darme cuenta es que Porter es entorno también, pero nada que ver con el PEST, es el entorno competitivo. ¿Qué significa el entorno competitivo? Lo cercano, lo que tengo a la vuelta, mi rival, mi competidor, lo que día a día tengo que enfrentar en el entorno de mi competencia. O sea que si yo hablo de la raviola, tengo que hablar de Pomamí, tengo que entender el de Ciudad de Nieva, no sé cómo se llama, tengo que entender el otro que estaba en la Juana Manuela Gorriti, que tampoco sé cómo se llama, que está ahí cerca de Pomamí, tengo que entender el italiano que estaba atrás del Colegio Salvador, no sé si sigue, o sea, los que hacían lo mismo que la raviola. Pastas artesanales, con un buen cuidado de la calidad, inclusive caso Pomamí o caso el italiano, el poder de una marca reconocido. Hoy por hoy, todavía hoy, en gente de mi generación, consideren que Pomamí tiene más de 60 años de trayectoria, mucho más que la raviola. Hoy por hoy tengo un montón de gente amiga, conocido, un montón de gente, que uno dice, vamos, che, nos juntemos con unos fideos, tengo una gana con unos fideos, bueno, sí, porque sean de Pomamí. Fideo al huevo, como lo del Pomamí, no hay dos. Y es el concepto que tenemos nosotros los veteranos de nuestra edad. Fideo al huevo, Pomamí. Pomamí, no me hablen de otra cosa. Entonces, este es el entorno competitivo cercano de la raviola. Y en los productos de postres, que digamos complementarios, también hay un montón que están a la vuelta. Ahí nomás en los Perales debe haber 4 o 5. Y si ya ampliamos un poquito más y ya empezamos, que Estación Dulce, que que el otro, bueno, ya hay un montón de gente. Entonces, cuando hablamos de eso. Obviamente, uno se tiene que situar en el modelo de negocio y a partir de ahí mirar el entorno competitivo. En esas condiciones, vuelvo por Porter. Entorno competitivo, cercanito. ¿Está? Estamos hablando del que compite conmigo, estamos hablando del que convive conmigo, estamos hablando de mis clientes, estamos hablando de todo lo que está cerquita, que tiene un impacto directo sobre el desarrollo de mi negocio. Y estas no son cosas de Dios, ¿eh? Aquí son, como dijo San Agustín, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, lo de Dios está dado, roguemos a Dios, fantástico. Pero demos con el mazo porque las cosas terrenas hay que hacerlas funcionar. De eso se trata. Entonces, bien, dicha esta pequeña introducción y tomado los pedidos de disculpas por el tiempo que estuve afuera, hablemos de Porter. Los escucho. Profe, si hay que situarnos entonces en el modelo de negocio, tendríamos que analizar primero, bueno, vamos de a uno, digamos. Tenemos que analizar más que nada los fabricantes que son de pastas, a las pastas también que pueden ser sustituidas como las pastas procesadas o las pastas que vienen comercialmente en masividad, y también a los complementos que también vende la raviola, que son helados,
después otras cosas dulces que también, entonces tenemos que empezar a analizar. Me imagino que nos centremos ahora en los competidores. Bien. Es un buen análisis ese, Maximiliano. En negocios de este tipo, yo lo primero que tengo que mirar son mis rivales en el nicho. O sea, ¿qué hacen mis rivales en el nicho? Porque me afectan directamente. Si el chico de Pomamí empieza a vender los fideos un 20% más barato, yo en la raviola va a llegar un momento que voy a dejar de vender fideos. O sea, acá el impacto es directo. Pero además tengo que entender bien los rivales, ¿por qué? Más allá de esa competencia directa que difícilmente se ve en guerras de precio y lo demás, en negocios del tipo de la raviola, y además, ¿por qué? Porque todo lo que hace uno lo puede copiar rápidamente el otro, si quiere, porque son copias de bajo costo. Independientemente que si uno mira a alguien tradicional como Pomamí, se dedica o por otro lado a los sándwiches, pero jamás pensó en las tortas, jamás pensó en los helados, y más allá de que la raviola lo hace, ellos decidieron que no les importa y no lo hacen. Y siguen con su negocio familiar, como el de la raviola, es un esquema parecido, dirigido a otra cosa, y la verdad que crecer no les importa. Parece ser que son negocios familiares y les viene bien que sigan en ese estado. Entonces, cuando vos mirás la competencia, lo primero que tenés que decir, la competencia de la raviola es como la raviola. Un poco más, un poco menos, pues son todos como la raviola. Entonces, el hecho de tener rivales así, ¿te mortifica? Sí, Puede ser que no, profe, porque como los competidores no tienen el deseo de adueñarse de los mercados, sino que tienen su sector, ¿no? Vos sabés, Lía, que Martín tiene razón. Cuando vos tenés rivales pachorrientos que son más o menos como vos, y además son muchos, distribuidos, el mercado alcanza para todos, y todos miran más o menos la cosa de la misma manera, y todos los intentos que han tenido por crecer han terminado chocando en algún escollo porque el salto de módulo de producción es muy difícil de hacer en un negocio como la raviola, todos se quedan y hacen la plancha y son muchos. Pero hay mercado para que coman todo, no hay demanda realmente insatisfecha. En el fondo, ese nivel de competencia, con esos objetivos, yo les puedo decir que es favorable. ¿Por qué? A ver, Maximiliano, despertate. Vos hace rato ¿Cómo, profe? dijiste algo Disculpe, ¿cómo? referido a los nuevos competidores. Si estamos en un mercado donde no hay una demanda insatisfecha, básicamente, los que competimos con alegría, con buenas reglas del juego y con tranquilidad. Obviamente, todos tenemos hecho las inversiones, todos conocemos el trabajo, todos somos más o menos buenos en lo que hacemos. El italiano hace la lasaña igual que el de Ciudad de Nieva, magnífica. Los fideos de Pomamí no tienen paralelo. Los ravioles y las pastas rellenas de las ravioles son de las mejorcitas. Cada uno tiene dentro de un mismo esquema, vende todo, pero se especializa más en una u otra cosa y es una competencia tranquila. Todos tenemos las inversiones hechas, todos tenemos el sistema de distribución y zona de influencia determinada. Nuestra competencia no es sangrienta, no hay competencia de precios y cosas por el estilo, y todos tenemos las inversiones hechas y la curva de aprendizaje hecha. Esa condición de competencia es un bloqueo efectivo para el ingreso de nuevos competidores. Y no, profe, seguramente para cada sector va a ser dentro de todo fácil entrar, pero no de tal magnitud como la que vienen teniendo ellos durante tantos años. La fidelidad, los espacios que están delimitados dentro de su zona, entre comillas, va a ser muy difícil
tener una gran repercusión como la que tiene la raviola dentro de ese nicho. Pero, por ejemplo, la raviola llegó a tener esa posición en la sociedad, pero por también el tiempo que duró y pudo demostrarse la calidad que ofrece. Entonces, ¿qué pasa si yo o viene una empresa y coloca algo que tiene una muy buena calidad y que de golpe empieza a ser muy competitiva y es más rápida, digamos, que los negocios que están bastante cómodos? Entonces, a largo plazo, y por ahí capaz que sí se da vuelta un poco la cosa. Sí, lo que decís, Ana, tiene sentido, pero vos tenés que mirar algo. O sea, ¿puede suceder? Obviamente sí puede suceder, lo que vos decís puede suceder, no hay ninguna duda. Pero también tenés que hacer este análisis. Toda esta gente existe. El italiano y Pomamí son los más viejos, Pomamí el más viejo, después el italiano y después más o menos contemporáneo, el de Ciudad de Nieva con la raviola, y los otros son más o menos de antigüedad del tipo. ¿Cómo han surgido? Y de la misma manera que la raviola. O sea que, y acá no tenemos que ver esto, las inversiones que uno tiene que hacer por una fábrica de pastas hoy, con la presentación, con todo como lo tiene la raviola, lo que fuera, ¿son inversiones duras de realizar? Y acá cuando piensen en inversiones, uno tiene la tendencia a decir, no, las inversiones son inversiones pequeñas. Estamos hablando de que en el mejor de los casos, poniendo toda la línea de máquina, haciendo todo, comprando los escaparates, los estándares, y a lo sumo gastaremos 4 o 5 millones de pesos, no más de eso. Son 2 mangos. Sí, son 2 mangos. Pero para un margen de ganancia de ¿cuánto? Y de golpe, cuando yo me pregunto cuál es el margen de ganancia cuando invierto 5 millones de pesos, no sé si la raviola es la mejor de las opciones de inversión. Como negocio. Por ahí tengo que pensar que me conviene un negocio que sea, para que sea realmente un módulo rentable, donde las inversiones compensen largamente la plata que yo puedo ganar. Recuerden el costo financiero del dinero, todo lo demás hoy, y por ahí sería negocio si yo abastezco como solo proveedor a todo Jujuy. Un módulo más chico es poco atractivo. Entonces, acá uno no tiene que ver la competencia. Con esta competencia instalada y existente, el mercado está muy distribuido, Ana. El hecho que el mercado esté distribuido hace que cualquier competidor que quiera entrar, la justificación de la inversión es difícil de hacer. Y además tenés una curva de aprendizaje, tenés una curva de introducción de tus productos en el mercado, tenés un tiempo larguito, como bien dijiste vos, el que tuvo la raviola, para poder asentarme en el mercado, ser una marca y vender. ¿Qué te va a llevar a vos, Anita, que te prefieran a vos y tu raviola y no la raviola? O que te prefieran a vos y tu fideo y no a Pomamí. O que te prefieran a vos y tu lasaña y no al de Ciudad de Nieva o el italiano. Ellos ya tienen nombre, ya están en el mercado, ya hicieron la escuela, ya son una marca. Vos sos un buen proyecto de intenciones, con hermosas maquinarias, con marketing, con todo lo que quieras. Pero ¿cuál va a ser tu escalada de producción? ¿Te acordás la curvita de la muerte? Sí. Donde había que poner mucha plata para no fundirte, que lo vimos esta mañana. Sí. Bueno, no te olvides de eso. Ese es un escollo. Y cuando vos tenés un mercado tan distribuido como el que estamos hablando de la raviola, con una demanda insatisfecha chiquitita, con las posibilidades al menos actuales de expansión de ese mercado bastante limitadas, al contrario, está en retracción hoy por las condiciones, las posibilidades de que aparezcan nuevos competidores gracias a esto no son muy grandes. Entonces, en ese aspecto, es favorable para mí. Es realmente favorable. Entonces, estamos. Lo tuyo es factible si yo no estaría en Jujuy, si yo estaría en una ciudad más grande y existiría en el mercado una demanda insatisfecha.
Si hubiera en el mercado una demanda insatisfecha y fuera una situación que se da en una ciudad más grande de Jujuy, que digamos Tucumán, y yo te pongo la firma que lo que vos dijiste es cierto. En Jujuy tengo mis dudas, yo creo que no se va a dar. Creo que la entidad del negocio no da para recuperar las inversiones y pasar ese valle de la muerte cómodamente. Entonces, hoy por hoy, en las condiciones que está, honestamente creo que no. Por eso es importante Porter cuando hablemos del entorno competitivo, porque lo cercanito, lo que está acá. Fíjate que el mismo análisis, nos sentamos en Tucumán y yo ya levanto las manitos y digo, muy probablemente Ana tenga razón en Tucumán, sea como vos decís. Y si dentro de 2, 3 años cambia la situación económica, Jujuy empieza a florecer un poquito más en su economía, en sus niveles de sueldo, la actividad privada, las inversiones, la generación de trabajo, y empieza a haber una clase media más pujante, con mejores ingresos, la cuestión económica se moviliza, como era en los años 70, acá, en Jujuy, no estamos hablando de algo que no pasó nunca, y uno tiene que decir, cuidado. Pero fíjate que ya cambiamos una condición del entorno. Pusimos un mercado más dinámico, con una demanda más activa, con un nicho que se agrandó, donde los actuales no lo pueden satisfacer por volumen de producción. Ahí tenés tu ventana. Y ahí como nuevo competidor, podés tener tu lugar. Y si sos bicho para trabajar, más todavía. ¿Está? Entonces, por eso entendamos por qué hablamos de Porter, entorno competitivo. Fíjate cómo 2 variables te mueven la aguja por un lado o para el otro. Directamente, te la mueven por un lado o para el otro. Bien. ¿Qué otra pauta tenemos que ver de Porter? Acá vimos la posibilidad del ingreso o las barreras de ingreso de nuevos competidores. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? A ver, Maxi, vos tiraste 2 o 3 ideas, dale, aporta una más. Los posibles sustitutos también que pueden competir con nuestro producto. Los productos sustitutos. ¿Qué me pueden decir los productos sustitutos? ¿Qué productos sustitutos tienen para las pastas artesanales? La fabricada industrialmente también tenemos. Las pastas que son, digamos, de fórmula casera industriales, como Mamma Mía, como todo ese tipo de pastas frescas que se venden, que ustedes van y lo compran, las cajitas que le fabrican para el comodín. Hay fabricantes de pastas aquí en Jujuy que son semi-industriales, que tienen un precio bastante menor que el de la raviola. Y además, después en otro escalón, tienen las pastas secas. Hoy hablamos de ravioles secos o semi-industriales de pasta, digamos, normal, o van a comprar pasta seca, fideos y demás, y la diferencia de precio es grande. Y hoy, en una situación económica que está desplazada hacia los menores y bajos ingresos, y uno por ahí toma decisiones de otro tipo. En vez de comprarme los ravioles las ravioles de la raviola o en su defecto los fideos de Pomamí, me compro un paquete de fideos, qué sé yo, de Terrabusi, me hago una buena salsita bien armada y lo disimulamos a los fideos. O me compro los ravioles de la Mamma Mía, que no son tan malos y bueno, son un poquito más sudos, o puedo ver otro de la serranita, no sé cómo se llaman, o varios de esos que hay, y hacemos una buena salsita, una buena cocción y pasan bien. Profe, No necesariamente una pasta de la raviola. profe, entre los productos sustitutos, ¿podría entrar a hacerlo uno mismo? O sea, fabricarlo nosotros mismos, o ese queda fuera de la competencia. Sí, dentro de los productos sustitutos tenés que contar la harina y la posibilidad de autogestión. Nada más que acá estamos hablando comercialmente de lo que vos comprás, pero sin lugar a duda que siempre existe la posibilidad de que compres tu harina, compres los huevos y amasés. Si tenés ganas de amasar, de para adelante, te va a salir bastante más barato, te aclaro. Bien, profe. O sea, todas las opciones las tenés que empezar a mirar.
¿Y por qué las tengo que mirar cada vez con más atención? Porque justamente mi mercado se está desplazando, me están sacando, hay mucha gente que es la clase media acomodada hace 4 años y hoy en los estándares es media nomás. Hace 5 años era clase media y hoy está dentro de la estructura de lo que podemos llamar pobre. Entonces, de función de ingreso. Obviamente, todo esto ¿en qué presiona? Presiona que uno consuma productos masivos de menor costo. Entonces hay un desplazamiento de la demanda a, obviamente, las pastas secas, no tengan duda de eso. Hoy la raviola debe vender sustancialmente menos de lo que vendía hace 3 o 4 años. Entonces, esto es lo que uno ya tiene que empezar a mirar. Los productos sustitutos, además de existir en el mercado y realizar presión sobre los precios, en este momento realizan presión sobre nuestros clientes. O sea, acá donde uno ya empieza a pensarla 2 veces. Antes vos pasabas, iba a la raviola, dame los fideos, dame la salsa, dame el postre, dame un helado, dame la gaseosa y me voy. Y hoy el postre lo compro a 2 cuadras, que vale la mitad que en la raviola y tan rico. Al menos a mí me gusta la frola esa que hace de cayote y nueces. Y a la raviola le compro algo o no le compro, o paso directamente al comodín, me levanto unos ravioles del comodín y me preparo una salsita, un quesito rallado y ya está, y zafamos. O sea, estas cosas uno las tiene que mirar. Son productos de lo que pasa hoy. Y los productos sustitutos existen en un rubro alimenticio como este. Pero lo que yo tengo que entender es cómo es la presión que existe, que me realizan esos productos sustitutos sobre mi demanda. Cuando yo analizo el perfil de los clientes, veo que la franja baja de mis clientes se han ido. Y de la franja media de mis clientes se están acercando a la baja, con lo cual están modificando sus hábitos de consumo. Y la franja alta sigue estando en el mismo lugar. Bueno, fantástico. Pero también convengamos que recién ahora han empezado los restaurantes de nuevo, gracias a Dios, los hoteles todavía no del todo, así que el mercado exterior que tenía también está presionado. Entonces, esto es lo que uno tiene que mirar. Que obviamente la presión hace que se sienta, porque hay segmentos del mercado que no están y otros segmentos que están presionados por la baja de ingresos. Entonces, no tengo mucho que ver. ¿Qué otras cuestiones tenemos? Porter, ¿qué otra cosa? Los proveedores, profe. ¿Qué podemos decir los proveedores? Y al ser un producto ya de años, creo yo que ya tienen una cierta marca. Al tener estandarizados los productos, tienen una cierta marca que le compran de harina, por ejemplo, o de algunos productos que van a ser parte del relleno del raviol en sí. Está bien, pero lo que hablamos en Porter, básicamente, más allá del reconocimiento de los proveedores y toda la historia esta completita, hay un tema específico que tenemos que ver con los proveedores. ¿Cuál es? El poder de negociación. Exactamente, Ana. El poder de negociación. Entonces acá hay que sentarse y pensar cuál es el poder de negociación de la raviola frente a los proveedores, o al revés, de los proveedores frente a la raviola. ¿Qué aspectos son positivos que pueden mejorar el poder de negociación de la raviola frente a los proveedores y viceversa? Seguramente el que es, primero que nada, un cliente de años, seguramente el pago constante del producto, y después, al ser una
una porción mínima que se cubra acá en San Salvador no debe tener mucho poder de negociación tan frente a nuestro proveedor. No me imagino que no compra cantidades inmensas como debe comprar otros. Bien, estás en claro, Maxi, es así. Cuando uno la mira la raviola como raviola, ¿qué es lo que consume como cantidades? El poder de negociación que tiene la raviola en función de las cantidades es inexistente. O sea, realmente, si vos hoy le decís a un proveedor cualquiera de lo que vos tengas en el mercado de abasto que la raviola se murió, y no le da ni la tos, no le mueve la aguja. Si hablamos de un proveedor de harina, no le mueve la aguja. O sea, donde vos mirés, no le mueve la aguja. O sea, tu poder de negociación en función de las cantidades es inexistente. No existe. O sea, lo que vos facturás en función de lo que comprás, no le importa a nadie. Ahora, lo que decís de las características es cierto. Si yo soy un cliente, aunque chiquitito, que ya llevo 20 años y me caractericé siempre por el cumplimiento de los compromisos, por el pago a término, por el respeto de los compromisos, porque puedo planificar con un tiempo para poder facilitarte todas las cuestiones de la logística, de la distribución, que tengo una sistematización en mis procesos que te facilito, etcétera, 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 y todos los condimentos alrededor de la logística, alrededor del financiamiento, de los pagos y demás, soy perfectito. Y mirá, por más que seas chiquito, me gusta tenerte como cliente, porque la verdad, yo sé exactamente lo que te tengo que hacer, pero hay una cantidad chiquita, pues siempre la misma, y es una entradita que viene, un goteo de todos los días. Bueno, fantástico. Es como cuando yo tengo un kiosquito y todos los días de la mañana pasa un chico y me compra un paquetito de galletitas colegiales. No sé si lo siguen haciendo, en mi época eran las top. Un paquetito de galletitas colegiales por día no me mueve la aguja. 20 paquetitos al mes no me mueven la aguja. Ahora, si ese chico viene todos los días, me compra un paquetito y me pone la monedita en la mano, me resulta simpático. Jamás me pide fiado, siempre me lo paga, es previsible, no falta nunca al colegio. Qué lindo chico, qué simpático. Además, tengo que pensar en otros términos proactivos. Si yo pudiera tener 20 chicos simpáticos como este, ya no es un paquetito de colegiales por día, son 20 paquetitos de colegiales por día, son 400 paquetitos de colegiales al mes. Ya es como que la cosa es interesante. Me gustaría tener más chiquitos simpáticos como este dentro de mi paquete. Además, diversifico el riesgo, que es favorable. Cuando yo tengo un gran tipo enorme y de golpe me miró a los ojos y me dijo, vos sabés que no te puedo clavar, tengo una espina del tamaño de un palo de escoba clavada en el cuello. Si diversifica el riesgo, la espina es siempre chiquitita. Fíjense que una de las premisas que tiene justamente y que avala su crecimiento, la idea estratégica de desarrollo y todo lo demás, que tiene Librería San Pablo, justamente con la diversificación de su cartera, es una definición financiera, económico-financiera, que el Estado no puede superar bajo ningún punto de vista el 12% de su facturación. Y de ser posible tiene que estar por debajo de eso. Siempre. Entonces uno dice, ¿por qué una cifra arbitraria? No, de arbitrario no tiene nada. En el estudio económico-financiero que tiene hecho Librería San Pablo, entiende que los márgenes de ganancia y las compras del Estado son importantes en tanto y en cuanto sea ese volumen de cartera. Y uno dice, ¿por qué ese volumen de cartera? Porque la totalidad de mis ganancias ya libres de impuestos, ya al final del cuento, son justamente un 18-19%. Limpio, polvo y paja, era lo que me queda acá para el embolse. ¿Eso qué significa? Que si se me cae la cartera del 12% no me funde. Me pone en una situación incómoda que no me gusta, porque el otro 6% está en los créditos, está en todo lo que tiro.
Entonces, mi estructura financiera no se resentiría si el gobierno decidiera no pagarme y llevarme al ahorro forzoso como es costumbre en todos los gobiernos. Más cuando entramos en elecciones. Dejamos de pagar las obras, dejamos de pagar todas para poner la guita en propaganda, en esto, en lo otro, en todo lo demás, y después volvemos. Y a todo esto me hicieron un bache de pago de 9 meses, 10 meses, 1 año, y me pusieron la soga al cuello. Sí, me ahorcan si yo dependo del Estado, pero si mi cartera es esa, no me preocupa. ¿Por qué? Porque eso está previsto en las ganancias, está previsto en las proyecciones, voy a cobrar los intereses, etcétera, 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 y al final, si tengo espalda financiera, sigue siendo un buen negocio. Fantástico, en ese caso, pero no en todos. Entonces, aquí es donde uno tiene que ver el tema de la diversificación del riesgo. Entonces, en ese aspecto, es una fortaleza que tiene la rabiola, si el proveedor de la rabiola lo entiende, porque no necesariamente lo va a entender. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces diversificar el riesgo implica un esfuerzo logístico que no me justifica el margen de ganancia que estoy teniendo. Entonces, esto es todo un balance que uno tiene que estudiar y ver. Pero esos son los puntos a favor. Si yo, rabiola, hago bien los deberes, y es probable que me quieran sostener como cliente. Ahora, el poder de negociación no lo tengo yo. ¿Por qué? Porque ninguna acción que yo tome contra mi proveedor, a mi proveedor lo despeina. Entonces, estamos complicados. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro aspecto del porte? El poder de negociación, pero con los clientes. Bien, el poder de negociación de los clientes. ¿Y qué podemos decir respecto de eso? Un punto fuerte de la rabiola es que es la rabiola. La atención también, que la personalización en cuanto a la atención con el cliente también es un punto que se marca en el trabajo, en la descripción, donde la atención es personalizada, carismática y todo. Y también lo que es la atención en los llamados que puede atender cada uno de los cooperadores que están ahí trabajando, también debe ser la misma que la que tiene la encargada del local. Puede ir por ahí. Ahora yo pregunto, de nuevo, ¿cuál es el poder de negociación que tiene la rabiola con respecto a sus clientes? Y no puede ser, por ejemplo, con los hoteles y los restaurantes, por ahí si yo tengo que subir el precio o algo, el peso mío es que si ellos me dejan de comprar, dejan de perder el mismo sabor o lo que piden los clientes, que sea la calidad de las pastas. Entonces ahí yo puedo tener como un peso para después ejercer otros precios. Pero ahí es el poder de negociación de la rabiola, pero lo tenés que ver desde el negocio, como lo estás mirando. Desde el negocio, la rabiola es proveedor. Vos estás mirando como cliente. O sea, a ver, el restaurante es mi cliente. ¿Cuál es mi único poder de negociación con el restaurante? La cantidad que le ofrezco yo de las pastas. No, la cantidad no. Pensá bien en esto, Ana. Está el de Ciudad de Nieva, está el italiano, está Pomamí, hay como 10. ¿Por qué te eligen a vos? Porque son Y esas. escucha bien la palabra que te dije. ¿Por qué te eligen a vos? La diferenciación de los sabores. O sea, hay una serie de atributos que tu cliente, el restaurante, aprecia de la rabiola. Pero, ¿qué poder de negociación tiene la rabiola sobre mi restaurante? Y acá entramos en una proyección y en una cadena de subjetividades que se basan solamente en qué?
que si la trattoria del Alvear, digo, de la Senador Pérez, tiene un montón de clientes que están acostumbrados a comer pastas ahí, y las pastas son de la raviola, y están acostumbrados al taste, a los sabores de la raviola, a la consistencia de la raviola, y vos vas, y cuando pedí una pasta, esa pasta es distinta, yo, cliente, lo voy a presionar al tipo diciéndole esto no te lo como más. ¿Sabe por qué? Es una porquería. Yo vine la vez pasada y lo que yo espero que mis ravioles sean así y no me lo diste. Es lo único donde vos hablas de la consistencia de la calidad y la sistematización del proceso para producir siempre el mismo raviolito. O sea, calidad consistente, entrega a tiempo. Es la única parte de poder de negociación que tiene la raviola, de cumplirte esos dos aspectos. Relacionados a la calidad, relacionados a la entrega, al tiempo de entrega, al respeto del tiempo de entrega, y después, obviamente, una calidad consistente y que una marca reconocida en el mercado. Bingo. Pero tu poder de negociación es chiquitito así, porque después de eso, vos tenés opciones donde ir a comprar esas mismas pastas. No es que si se murió la raviola, yo abandono el negocio de la trattoria. No. Si se me murió la raviola, le voy a comprar los fideos Pomami, le compro la lasaña al de Ciudad de Nieva o al italiano y veo quién me puede hacer las pastas rellenas como yo las quiero. Y la raviola pasó a ser historia. O sea, cuidado porque no hay demasiado poder de negociación en este negocio con respecto a los clientes. Ustedes son clientes de la raviola. ¿Por qué son clientes de la raviola? Porque me gustan sus ravioles. Por lo que decías vos, porque la vaga es simpática, porque me atiende bien, porque me asesora respecto de la comida. Está bien. Ahora, si yo te digo que mañana no tenés que comprar más de la raviola, ¿te molesta? ¿Te cambia la vida? No, en lo más mínimo. Es más, siendo como son las modas en Jujuy, si alguien me pone un negocio a 2 cuadras de la raviola, inclusive por curiosidad lo voy a probar. Y por ahí hasta la cambia la raviola. Lo que les dije recién de los postres. Los postres están en un nivel de precio y a 2 cuadras hay un vago que hace una tarta flora de cayote y nueces que es espectacular. Y sale 400 mangos, sale la mitad y es más grande que la tarta que vende la raviola. Frola contra frola sale 200 mangos menos y tiene de peso un 20% más. No le compro más una tarta flora de la raviola, ni al que está cerca, el que estaba cerca, los dos que estaban cerca de mi casa, ni la Lucrecia, los sabores de Lucre y no sé qué más que estaban ahí cerca de mi casa en Los Perales. Antes que me mude, obviamente, no lo compro más. Si este vago hace algo que me gusta, rico, barato, bueno, bonito y barato. Entonces, el poder de negociación que tienen en un producto como el de la raviola para aferrar a los clientes es muy bajo. Te estás basando en la costumbre, te estás basando en la marca, te estás basando en la localización, te estás basando en atributos que tiene tu negocio que no dejan de ser importantes, pero no te hacen único. O sea, tus ventajas no son competitivas, tus ventajas son comparativas. ¿Eso qué implica? Que el riesgo de tener un competidor o de ser sustituido es muy grande. Es enorme en realidad. Porque la balanza del poder de negociación está muy tirada para el cliente, pero muy tirada para el cliente. Vos te aferrás en qué, en cómo lo estoy satisfaciendo. Soy simpático, soy bueno, tengo un buen servicio. Le puedo personalizar el producto si quiere, si me avisa con tiempo. Estoy dispuesto a satisfacerle los caprichos. Fantástico, la buena onda viene de 10. Y si a mí se me ocurre hoy recordar los ravioles que hacía mi vieja, que eran de espinaca, nueces y seso, y ellos me los hacen, si le aviso 3 días antes, bueno, quiero eso. Y ahora me encantaría que me haga unos ravioles de pasta de cordero con romero y quinoa. Y si le aviso 3 días antes, me los hace. Y si le doy más o menos las instrucciones del relleno, fantástico, ¿qué onda? De 10.
pero son ventajas comparativas, no son competitivas. Es una ventaja que cuando ustedes la analizan, cualquiera la puede copiar. A partir de lo cual, hablamos de artesanal, casero. Vos, Maxi, me dijiste, y el hecho de que vaya a comprar la harina, los huevos y haga yo la masa, ¿qué te impide? Comprarte el palito de hacer ravioles o agnolotti o lo que vos quieras y hacerlo vos en tu casa casero. Si yo pudiera convencerle a mi hermana que me haga los agnolotti, los hace exquisitos, mucho mejor que la raviola. Ahora tiene que haber un terremoto en 4 o 5 lugares de la Tierra y 4 tsunamis para que mi hermana se dedique a hacer los agnolotti que hace ella. Razón por la cual es obvio, hace como 7 años que comió la última vez el plato de agnolotti de mi hermana. Ahora, la pregunta es, si yo tuviera la posibilidad de alguien como mi hermana que me haga las pastas, la abandono la raviola, y sí, ¿por qué no? Ya empezamos a ver en qué, en una diferenciación, pero también empezamos a hablar de mejores costos. Si ya yo tengo 2 que me hacen el mismo producto, me dan la misma atención, me miman de la misma manera, che, ¿quién me cobra menos? ¿Quién me ofrece ese servicio que yo requiero, pero con una propuesta de valor más bajita, mejor? O sea, con una propuesta de ingreso más adecuada a mi bolsillo. Y terminemos, si es lo que les decía. Si yo compro una tarta Flora 2 cuartas, que es más grande, tan rica o mejor que la de la raviola, y además sale un 50 por un 30% menos, y chicos, no hablemos. La localización es más o menos favorable, lo único que me implica perder 5 minutos más porque tengo que parar 2 veces en vez de una. Y bueno, pero si ya hablamos de algo que en concepción de valor suma ventaja de un 30% en precio y un 20% en peso, y ya estamos hablando que estamos cerca de un 50% de diferencia monetaria en algo del mismo valor, y ya no tengo duda que cuando voy hago 2 escalas. Y lo sustituyo, y no me da ningún cargo de conciencia. Por más que la mina es muy amable, que repiola, que me asesora, que todo lo demás, pero la tarta Flora que hace, el otro vago, es superior y más barata. En esto vamos. O sea, la fidelidad hasta dónde llega. Cualquiera de ustedes están acostumbrados a comprar en la raviola, fantástico. Y yo les acabo de comentar esto de la tarta de 2 cuadras antes, 1 cuadra y media antes de la raviola. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a seguir comprando la tarta Flora de la raviola o lo van a ir a ver el vago este que yo les digo? Que además hace unos bollos con chicharrones que son increíbles y unos bollos dulces que ni les cuento. Como dicen groseramente los tucumanos, y en una utilización que deja bastante de desear del idioma, bobé primo, bobé. Entonces, esto tienen que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque el poder de negociación no está en la raviola, está en ustedes. Ustedes son los que ponen la platita. ¿Les comenté lo de la... ¿A ustedes les comenté o no lo que me comentó el del primer turno respecto de la vianda y de que lo habían tratado mal? Una vez que lo trataron mal en un año. A los 3 días cerró la vianda, nunca más. ¿Por qué? Ahí cerraba el mes, chao, me voy a buscar otro. Pero llevo más de un año comiendo bien de esta mujer, ¿por qué hace eso? No sé si peleó con el marido, no me importa, me trato mal, listo, se acabó. Yo esperaba una respuesta conciliadora porque el servinoto no llegaba a mi casa y en vez de tener una respuesta conciliadora tengo del otro lado del tubo, además de que son las 2 de la tarde y todavía no he comido, tengo del otro lado del tubo a alguien que me ladre y me trata de tarado. Se terminó, no te compro más, me voy a comprar otro. No, pero que mi vianda es la mejor del planeta, la más sanita y todo lo demás. ¿Sabe qué vianda como la tuya? Tengo 5, 10, 20, 50 en Jujuy, olvídate. Y además,
lo que vos acabas de hacer para mí es suficiente para que mi impresión psicológica, mi concepción de valor y demás, te tire por el piso. Porque si yo, que soy tu cliente, me maltrata de esa manera, déjame que piense todo lo demás. Pues te digo, cuidado, vuelvo a insistir, la balanza en negocios de este tipo no está en nosotros, está del otro lado. O sea, el cliente tiene todo el poder de negociación. Yo no estoy ofreciendo algo que es único, inédito en el mercado, y si no me lo compras a mí, se lo compra a nadie. No estoy en una posición monopólica por tecnología, por servicio, por lo que fuera. No soy monopólico. No estoy ofreciendo algo que no tiene nadie en el mundo. O sea, estoy ofreciendo algo que es un artículo común que tiene 1000 aspectos de gente que compite. Entonces, cuidado con esto. Sí, me ayuda el poder de la marca, sí, me ayuda la cantidad consistente, sí, me ayuda haberme hecho un nombre, sí, me ayuda el reconocimiento por el tipo, sí, me ayuda que yo soy repiólago, sí, el servicio, sí, que es cómodo, sí, la localización, sí, todo es sí. Pero son todas ventajas comparativas, que implica que pueden ser fácilmente copiadas. No tienen la receta única. Esto es fundamental. Bueno, ¿qué otra cosa seguiría después de Porter y demás? Ya directamente tenemos que ir a los diseños más estratégicos. Básicamente podemos empezar a ver o los objetivos o las ventajas. Bueno, ya veremos. Algo se dará. De alguna manera encontraremos temas para seguir charlando sobre este caso, siguiendo dando una vuelta de tuerca más, o sobre el caso de los chanchitos, o sobre el caso de, léanlo, al caso de la librería de San Pablo. Todos tienen aspectos interesantes de uno u otro lado para ver, para discutir. Y los coloquios dan justamente para eso, para que hagamos una transición entre lo que es la teoría y la práctica para tratar de comprender un poco más cabalmente cómo se aplican los marcos teóricos y de qué manera vamos mirando las cosas. Bueno, chicos, discúlpenme, pero ustedes son el último grupo y llego a esta hora demolido. Arranqué a las 7 de la mañana laburando, o sea que estoy despierto desde las 6 y no he parado hasta este momento. Así que me disculpan, me voy. Hasta luego, profe. Muy buenas noches y nos veremos la próxima.